Monic, yo soy graduada en psicología, soy argentina. Bueno, y tenía ganas como de, en este espacio que nos da Sexpol, de poder presentar una tesis de maestría que hice el año pasado, que la titulé Mitos del amor romántico como factores de riesgo en el mantenimiento de la violencia en relaciones romántico-eróticas de jóvenes trans no conformes con el género en población argentina. Bueno, un poco para contar y presentarme y por qué quise hacer esto que investigué, fue primero profesionalmente y personalmente. Atravesé situaciones en donde y tuve la oportunidad de trabajar en instituciones en Argentina, siendo psicóloga y brindando psicoterapia a mujeres adultas y jóvenes que habían transitado, que habían atravesado situaciones de violencia de género. Y específicamente más en la población joven me interesaba mucho poder como observar y explorar cuáles eran los factores de riesgo que hacían al sostenimiento de los vínculos de violencia. Teniendo en cuenta un poco también no solamente como el entorno social, ¿sí? El patriarcado y todas las opresiones que un poco ya sabemos, sino también factores de riesgo que podían hacer a las dinámicas de violencia y a las personas, específicamente desde su subjetividad. Y a través de eso también, y dando asistiendo a algunos grupos de psicoterapia grupal, había muchas jóvenes con identidades no normativas que empezaban a hablar de algunas situaciones de violencia con sus parejas o de vínculos más momentáneos, no necesariamente de parejas de larga duración, y que aparecían algunos factores de riesgo que eran diferentes a la de las parejas y de las situaciones de violencia en personas cis heterosexuales. Entonces, un poco mi motivo fue ese, empezar a explorar cuáles eran los factores que estaban relacionados en esta población en particular. Bueno, y además, investigando un poco y explorando también, haciendo revisión de la bibliografía, pude observar y me di cuenta bueno, que obviamente la violencia íntima de pareja no era una realidad exclusiva de las parejas cis heterosexuales, sino que se daban en parejas y de personas LGBTQ+, pero que estas no estaban visibilizadas, no estaban reconocidas y menos estudiadas en las investigaciones. Según la Coalición Nacional de Programa contra la Violencia, las personas transgéneros y no conformes con el género, que es la población que yo quise hacer revisión bibliográfica y es a la que pude tener acceso a entrevistas. Lo que dice esta coalición es que pueden tener mayor riesgo de exposición a vínculos de violencia en la pareja en comparación con personas cisgénero, heterosexuales y personas de minorías sexuales. Bueno, y además del interés por la escasez de los estudios en jóvenes transgéneros y no conformes con el género. Porque también, porque me parecía importante como para poder visibilizar, ¿no? Y poder también tener en cuenta que estos estudios pueden servir para intervenciones en la salud pública, en donde la salud pública se prestan muchos servicios hasta el día de hoy, ¿no? Que tienen que ver con un modelo muy tradicional heterosexista. Bueno, un poco el marco teórico que utilicé con respecto a los temas que más me importaban eran los mitos del amor romántico. Hay algunas autoras y autores que los voy como a dejar así en pantallazo. Después para hablar de violencia íntima de pareja también, la OMS Mujeres, el estrés de minorías sexuales y de género, también algunos autores, y de violencia íntima de pareja, específicamente estudios de investigación de estos autores, que bueno, que la mayoría, y lamentablemente, el acceso es en el idioma inglés, así que bueno, eso también es otro obstáculo para poder acceder a esas investigaciones. Bueno, un poco con respecto al título del trabajo, no me voy a detener a explicar todos los mitos y qué significa cada mito,
¿sí? Voy a explicar un poco más adelante cuáles eran los mitos que aparecían en las personas, en los jóvenes, a los que yo podía hacerles entrevista, pero sí quería compartirles una frase que me gusta mucho de Marcela Lagarde, que es una autora mexicana, que dice: en la visión feminista, el amor es histórico, está condicionado por las épocas y la cultura, está especializado por géneros, tiene normas y mandatos diferentes para los varones y las mujeres, y va de la mano con el poder. El vínculo entre el poder y el amor es central en la visión feminista del amor. Y un poco como para hablar de lo que es el amor romántico, ¿no? Vasallo habla de que el amor romántico es una producción, un producto cultural, como ya lo llama, que es como el amor droga, ¿no? Y que en realidad estos mitos del amor romántico son construcciones que están basadas, ¿no? Como en una historia, históricas y contextuales, ¿no? Que también están al servicio de un sistema patriarcal, ¿no? Y que en estas construcciones lo que se generan son creencias más centrales, inflexibles y fijas o poco flexibles, que condicionan muchas veces la forma en que percibimos, en que nos relacionamos y nos vinculamos, en que sentimos, en este caso, por ejemplo, los vínculos interpersonales. Bueno, otro de los conceptos que me parecía también importante como traer era la violencia íntima de pareja. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la violencia íntima de pareja refiere a cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que cause daño físico o psicológico, incluido actos de agresión física, coerción sexual, abuso psicológico y comportamientos de control. Acá también me importaba traer un poco las estadísticas, ¿no? Que una de cada 3 mujeres en el mundo ha atravesado situaciones de violencia física y o sexual en la pareja, eh, que dentro del 38% de los femicidios son ejercidos por sus parejas íntimas, y que un tercio, o sea, el 27% de la población, se da entre las edades de 15 a 49 años. Acá lo traía porque me parecía también muy importante el dato estadístico en relación a por qué estudiar los mitos del amor romántico y las situaciones de violencia y dinámicas que aparecen, por ejemplo, en estas edades más tempranas que tienen que ver con la adolescencia. Y lo que quería compartirles era que me había interesado también que violencia íntima de pareja y en relación a la violencia de género en particular, ONU Mujeres hace referencia y habla de que también se puede utilizar el término de violencia de género para poder atribuir o definir, por ejemplo, a la violencia de género en poblaciones LGBTQ+, que están más vinculadas a corporalidades e identidades que no cumplen con un binarismo de género, ¿no? Con lo que impone el sistema heterosis patriarcal. Otro de los como conceptos más importantes también que eran como ejes centrales de la tesis era el estrés de minorías sexuales y de género, que es un concepto que fue definido por Meyer. Este concepto me parece como importante en términos de que se manifiesta, ¿no? El estrés de minorías sexuales y de género a través de el ocultamiento, ¿no? De la identidad, del estigma internalizado en personas LGBTQ+, en expectativas de rechazo, ¿no? Y en la discriminación. Que todo esto es como un cúmulo y se manifiesta a través de estos factores que tienen que ver con la homofobia internalizada, que la homofobia internalizada hace referencia a las evaluaciones negativas que se interioriza la persona en relación a la sociedad, o sea, las percepciones que tiene la sociedad sobre, por ejemplo, personas LGBTQ+, ¿sí? Son internalizadas por estas personas y de esa forma lo que generan es un deterioro, por ejemplo, a nivel psicológico del bienestar positivo y de la autopercepción de la identidad, ¿no? Y también en el desarrollo social de las personas. La homofobia social, bueno, esto como construcciones sociales negativas hacia las personas que no cumplen con las normas y el binarismo de género que está impuesto. Y la invisibilidad también como factor importante porque es un conjunto de estrategias culturales que usa la sociedad, ¿no? De exclusión a estos grupos sociales basados en relaciones de opresión y de mucho poder. ¿Por qué traigo esto del estrés de las minorías y de la homofobia internalizada? Porque
a lo largo del estudio y de poder hacerle entrevistas a estos jóvenes, surgió mucho que uno de los factores de riesgo era la homofobia internalizada. Y en la bibliografía lo que aparecía era que la homofobia internalizada, estas expectativas y esta autopercepción negativa que es interiorizada, pero porque es una evaluación negativa que hace la sociedad sobre esas personas, afectaba mucho el desarrollo interpersonal, por ejemplo, de relaciones románticas o vinculares interpersonales entre las personas LGBTQ+. Y bueno, luego de ver una revisión, por ejemplo, de 85 artículos, esta revisión hablaba de, bueno, esta cantidad de participantes, 49.966 participantes que habían participado, que eran transgénero, decía que se habían comparado transgénero con los cisgénero, y la prevalencia que dio es que la violencia íntima de pareja era mucho mayor, ¿no? En personas transgénero, era 1,7 veces, tenían más probabilidad las personas transgénero de experimentar cualquier tipo de violencia íntima de pareja, 2,2 veces más probabilidad de experimentar violencia física y 2,5 veces más probabilidad de experimentar violencia sexual, a diferencia de las personas cisgénero. Bueno, y un poquito como para adentrarme como en los motivos de mi investigación, uno de los objetivos, el objetivo general, tenía que ver con comprender la relación entre las creencias sobre los mitos del amor romántico que tenían los jóvenes a los que accedieron a hacer las entrevistas, y el sostenimiento de vínculos de violencia en relaciones romántico-eróticas de los jóvenes transgéneros y no conformes con el género en Argentina. Los objetivos como más específicos tenían que ver un poco con identificar qué tipo de creencias sobre el amor romántico funcionaban como factor de riesgo del mantenimiento de la violencia psicológica. Otro de los objetivos específicos tenía que ver con poder observar si ellas habían sufrido algunas manifestaciones de violencia psicológica que estén vinculadas a estereotipos de género binarios en estos jóvenes. Y la otra era poder como explorar un poco y describir qué factores ayudaron a las personas a poder darse cuenta, a tomar más noción de las situaciones de violencia. ¿Qué pasa? Bueno, un poco la metodología que usé fue una investigación cualitativa que tenía que ver más con el acercamiento de las experiencias subjetivas, ¿no? De los relatos de vida de estas personas, y teniendo en cuenta también un contexto histórico particular y de una edad comprendida de los jóvenes que participaron, que eran de 17 a 27 años. Bueno, el acceso a los jóvenes fue de cinco jóvenes adolescentes que eran argentines. Y bueno, la verdad que la experiencia de poder como realizar estas entrevistas fue de mucho cuidado, de mucha calidez y con bastante confianza, porque también estos temas son súper difíciles para poder hablarlos. Bueno, respondiendo un poco a los objetivos que yo tenía en la investigación, lo que surgió de los relatos de los participantes fueron algunos de los mitos que estaban presentes y que ellos expresaban, que eran importantes y que estaban como, y funcionaban como creencias bastante centrales en sus dinámicas vinculares, que era el mito de la fidelidad, de la perdurabilidad, la media naranja, la monogamia, la exclusividad y la omnipotencia. Yo traje algunos que eran como los que coincidía la mayoría de los participantes. Uno es el de la perdurabilidad, y uno de los relatos que me compartió dice así: sí, otra creencia, algo muy loco que hicimos al segundo mes de la relación fue firmar un contrato, como un contrato de alquiler. Ambos firmamos que íbamos a estar para toda la vida, una cosa media cursi de propiedad privada. Y esto lo quería traer porque este mito de la perdurabilidad tenía que ver y aparecía mucho al inicio de la relación, en esto de
va a ser el amor para toda la vida, y con esto cómo condicionaba también algunas prácticas, ¿no? Con esas sensaciones y emociones tan intensas de las relaciones y los vínculos que se generan al inicio de una relación, ¿no? Cómo aparecía esto de jerarquizar, ¿sí? Conductualmente, cómo aparecía esto de jerarquizar esa relación como la más importante frente a otras relaciones, ¿no? Como de amistades, familiares. Bueno, otro de los mitos que coincidieron los 5 participantes era el mito de la omnipotencia, y acá hay 3 discursos que me gustaba compartirles que tienen que ver con uno que dice: yo también tenía esa dependencia de no querer dejar la relación porque yo la quería, la mayor parte del tiempo estás intentando solucionar algo que no debería ser un problema. Me quedé porque me pasaban cosas y te nublas por el amor. Y acá lo que quería un poco reflejar del mito de la omnipotencia tiene que ver con esta creencia del amor como lo más importante del mundo, ¿no? Y como si el amor fuese una especie de algo salvador, ¿no? O mágico que va a ser de la relación, ¿sí? Que podamos como invisibilizar otras cosas, otras situaciones u otras dinámicas que estén pasando en la relación. Y que eso genera o puede como funcionar como un obstáculo, ¿no? Para poder ver otras situaciones, ¿sí? De desigualdad o de violencia que estén atravesando en la relación, ¿no? Entonces como, bueno, por el amor yo me quedo, porque lo amo, porque la quiero, puedo perdonar tal y tal cosa, y se justifican algunos comportamientos que se dan que son de violencia. Bueno, frente a una de las preguntas que tenía que ver con si ellos creían que, que había algún factor que podía influenciar y que contribuía a que apareciera la violencia específicamente en relaciones LGBTQ+ de pareja, todos me respondieron lo mismo y coincidieron en que el factor social era un factor de riesgo que hacía y que propiciaba, ¿no? A que se den y que aparecieran situaciones de violencia. Por ejemplo, uno de los relatos es: sí, me ha pasado de parte de las personas cisgénero, hay mucha sexualización de parte de ellos. Por ejemplo, yo me hablaba con un chico que nada más quería estar conmigo porque mi cuerpo era, hace gestos de comillas con las manos, de mujer. Y lo consideré violento realmente, porque es como, dale, yo creo que hay mucha manipulación y violencia por ese lado. Y teniendo en cuenta este relato, me parece importante también lo que dice Butler, ¿no? De cómo ciertos cuerpos son reconocidos de acuerdo a las normas sexuales y de género y son jerarquizados y se ven como legibles y más importantes en esta sociedad cis hetero patriarcal. Otro de los factores que están relacionados con el factor social como un factor de riesgo que implica la aparición o sostenimiento de las violencias en los jóvenes era otro de los discursos que dice: ¿cómo le dice mi pareja a su familia que ella, siendo hetero, está saliendo con una persona que no se identifica ni como varón ni como mujer? Entonces ahí hay otra cuestión, una discriminación interna en donde el vínculo se termina poniendo violento. No te presento a mi familia. Ok, si la idea es formar una vida, a tu familia la tengo que conocer. Y acá también este discurso lo traje porque también me parecía muy importante cómo ese factor social, o sea, de cómo la sociedad, ¿no? Evalúa negativamente, ¿sí? A las personas que no cumplen con las normas binarias de género impuestas, ¿no? Cómo eso genera un conflicto en los vínculos interpersonales de los jóvenes, ¿no? Y muchas veces al revisar muchas bibliografías, lo que decían estas bibliografías tenía que ver con que las medidas del estrés de las minorías, o sea, estos factores de la homonegatividad social, de la homonegatividad internalizada, como esos eran factores de riesgo que influían, ¿no? En poder, en cualquier joven, poder informar que recibía violencia psicológica de parte de su pareja. Bueno, con respecto a otro de los objetivos que tenía que ver con cuáles eran las expresiones y si había algunas manifestaciones de violencia psicológica que tenían que ver con más estereotipos binarios que han recibido los jóvenes en sus vínculos romántico-eróticos.
bueno, hay uno de los discursos que decía, ella muchas veces me cuestionaba y me decía, che, pero ¿estás seguro de que sos trans, de que te sentís de esta manera? Porque yo he visto chicos así. Sí me pasaba en que yo no podía relacionarme sexualmente con ella y ella pensaba que yo tenía algún problema con ella o porque no me sentía cómodo en la relación. Entonces siempre peleábamos por eso, porque se lo tomaba muy personal. De acá quería traer un poco también la importancia de cómo los roles de género que están prescriptos y que están construidos socialmente, ¿no? Generan, ¿sí? Y condicionan las percepciones de cómo ver a otra persona, ¿sí? Y cómo esto también condiciona la forma en vincularme con una pareja o con algún vínculo erótico romántico. Y muchas veces también esta situación de la obligatoriedad de tener que expresar, la obligatoriedad no como de tener que cumplir, por ejemplo, en una transición con un cuerpo normativo binario. Bueno, y otro de de los argumentos que planteaban era, bueno, otro joven que decía, pero sí, de hacer notar en las relaciones sexuales me decía, no es un pene de verdad, y para mí sí lo siento así, y hago un esfuerzo para que no me genere tanto malestar. Y ella venía y me lo decía y me generaba mucho mal. Y me pasó que pude avanzar en mi transición cuando me separé. Cuando empecé la hormonización, ¿no? Me separé y empecé a sentirme mejor. Y acá, relacionado un poco a estos discursos, observaba que había muchos autores que describían lo que era un factor de riesgo que es específico, en este caso, por ejemplo, de la población trans y no conformes con el género, que era un concepto que se llama abuso de identidad, ¿no? Cómo esto se da específicamente en esta población y no en la heterosis patriarcal, que también atraviesa situaciones de violencia, que tienen que ver un poco con la violencia psicológica de evaluación, de denigrar la identidad LGBTQ+, en una pareja, de revelar el estado sin que esa persona quiera, de no usar los pronombres con los que se siente cómodo y cómo se autopercibe, ¿no? Y también usar un lenguaje despectivo. Bueno, y como ya para ir un poco terminando, otro de los objetivos que tenían que ver con la investigación era explorar un poco cuáles eran los factores protectores que ayudaron a los jóvenes a poder identificar esta situación y a poder salir de algunas situaciones de violencia, y traje algunos relatos, como por ejemplo, y me pasó que pude avanzar en mi transición cuando me separé, empecé la hormonización cuando me separé y me empecé a sentir mejor. Las amistades y los grupos, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ+, me ayudaron un montón para entenderme y relacionarme. Yo siempre me relacioné con personas cis hetero y nunca tuve problemas. Mi mejor amigo fue fundamental. Por ejemplo, cuando iniciaba la transición, que él me acompañara, por ejemplo, al baño de varones. Otro, sí, después que corté mi relación, me refugié en mis amigas, creo que la que más me ayudó fue mi psicóloga, fue mi referente, creo que ella me ayudó mucho, sin ella no sé dónde estaría, mi psicóloga y mis amigas fueron un buen factor para no sentirme solo y sentir que necesitaba a mi pareja. Bueno, y lo que quería compartir un poco con estos relatos también tenía que ver con que a los 5 participantes y jóvenes que accedieron a poder tener la entrevista, en ese momento habían atravesado también una situación de psicoterapia y un proceso de psicoterapia, teniendo en cuenta también y comentarles un poco que en el contexto de Argentina es muy común y natural ir a hacer terapia, y no solamente porque estoy atravesando alguna situación de sufrimiento o de problemática, sino como crecimiento personal. Entonces creo que también el hecho de identificar estas situaciones de violencia, influenciaba mucho en poder tener una asistencia psicológica, más sumado también a que algunos de los participantes me habían hablado que estaban en un proceso de transición. Y no quiero dejar de mencionar también que estas vivencias, ¿no? Y con respecto también a los factores protectores, porque había otros participantes que hablaban que la familia había ayudado mucho, pero también sabiendo otras experiencias y consultando la bibliografía, se sabe que muchas veces la familia es un contexto de exclusión para las personas que LGBTQ+, entonces también teniendo en cuenta, ¿no? Como las realidades y los relatos de cada persona en particular, ¿no? Que son únicas, diversas y que dependen también de su historia de aprendizaje y del contexto cultural y social en el que estén inmersos en ese momento.
Bueno, y un poco como para ir cerrando, las conclusiones a las que había llegado en el trabajo tenían que ver con esto, ¿no? Con que los mitos de omnipotencia y perdurabilidad, sí, habían funcionado como obstáculos para finalizar la relación, o sea, que esos mitos sí eran los que eran más difíciles de identificar y los que funcionaban como factores de riesgo, ¿no? Para poder poner un fin a la relación o ver situaciones de violencia que estaban atravesando los jóvenes. Algo importantísimo que me parece fundamental es que todos los jóvenes de las entrevistas coincidieron en que el factor social de riesgo era la sociedad heterosis patriarcal, y que relacionado, por ejemplo, a la violencia psicológica, muchas de las expresiones que recibían y que las sentían como violencia psicológica tenían que ver con la omisión en los pronombres autopercibidos, o sea, no usaban los pronombres que ellos necesitaban y que querían que usen. Cuestionar mucho la expresión y el rol de género, que no coincidían con su sexo asignado al nacer, y muchos ataques a la autenticidad de la identidad de género. Y bueno, y como conclusión, ¿no? La familia, las amistades, los grupos y las comunidades LGBTQ+, fueron un apoyo psicológico y también fue un factor protector para ellas. Y para terminar, quería compartirles este comentario que me hizo uno de los participantes que me encantó y quería como usarlo para poder cerrar, porque con esto me parece que ya no hace falta hablar más, que tiene que ver con lo que me dijo, ¿no? Que dice: yo estoy de acuerdo con que hagan investigaciones personas cis, porque son ellas las que ejercen más violencia. O sea, las personas trans no vamos a ejercer violencia sobre personas trans, son las personas cis. Entonces, que lo hagan personas cis implica que probablemente lo lean personas cis, porque las personas cis que odian a personas trans no leen sus historias.